En este vídeo continuamos con el tema 7 y en concreto vamos a hablar de los cambios políticos durante la etapa bajo medieval. Tenemos que hablar o seguir hablando de la importancia de las ciudades. A finales del siglo XIII, el crecimiento económico de las ciudades va a permitir a los reyes aumentar su poder militar. Al aumentar su poder militar, van a someter a los nobles y además de aumentar su poder militar, van a aumentar su poder administrativo. Por tanto, van a incrementar el número de funcionarios. Podemos decir que si durante la Alta Edad Media los protagonistas son los nobles, ahora los protagonistas de la Baja Edad Media son los reyes. Y van a hacer dos cosas. Primero van a beneficiar a las ciudades y después beneficiar a la burguesía, beneficiándolo con su protección. ¿Cómo benefician los reyes a las ciudades? A través de los fueros y dándoles poder político. Vamos a hablar de esto más detenidamente. Los fueros son un conjunto de leyes propias que recogen los derechos y privilegios que el rey da al habitante de un territorio. Leyes propias con derechos y privilegios de los habitantes de un territorio. Quiere decir así que el pueblo llano, el tercer estado, el campesinado y los burgueses pueden conseguir derechos y privilegios si viven en una ciudad que ha sido privilegiada por uno de los monarcas. De esta manera, las ciudades, las urbes, consiguen así autonomía de gobierno y sus habitantes libertades. ¿De quién? Pues de nada más y nada menos que de los nobles. Además, los reyes van a dar poder político a los burgueses, sí, a los que viven en los burgos, en las ciudades, al permitir que sus representantes vayan a las cortes. En las cortes, los parlamentos medievales, los ciudadanos de las ciudades, los burgueses, tienen voto, poder político en las cortes. Durante la Baja Edad Media, ciudades como Florencia, Génova, Milán, Venecia o las ciudades de la Hansa, de esa liga comercial, eran tan ricas que se van a convertir en ciudades-estado. Estas ciudades-estado tienen poder independiente. Son independientes, pagan sus propios ejércitos y generales para defender sus intereses y su libertad. Quiere decir que estaban libres de la influencia de los monarcas y se convierten casi en países independientes. También los reyes van a proteger y beneficiar a la burguesía. De esta manera se garantiza la libertad y la seguridad de los burgueses en su actividad comercial, lo que le da riqueza. Para esto se van a crear los concejos o los gobiernos de las ciudades, que están a cargo de los magistrados. Estos magistrados van a ser normalmente, casi siempre, pertenecientes a la alta burguesía. Son burgueses que van a dedicarse a gobernar las ciudades. ¿De qué se van a ocupar? De asuntos que dependían del señor feudal. Impartir justicia, velar por la seguridad, organizar los mercados, recaudar impuestos, por lo que es el gobierno de la ciudad. Estos cambios políticos, como hemos visto, la creación de los burgueses, de sus libertades, de sus derechos políticos, también va a implicar una ampliación de las funciones de las cortes medievales. Las cortes medievales son asambleas representativas de los ciudadanos nobles, del clero, de la burguesía, que son llamadas al palacio por el rey. Estas cortes van a acudir, como hemos dicho, la nobleza, el clero y la burguesía. ¿Y de qué se encargan estas cortes? Pues de asesorar al monarca en asuntos relativos a las leyes y privilegios y votan para los impuestos. Votan para que se amplíen o se restrinjan los impuestos. Estas cortes tienen una contrapartida de que
Bueno, quitan el poder a los nobles, pero también limitan el poder del rey, porque las cortes obligan a los reyes a negociar con la nobleza, el clero y las ciudades, con los burgueses, para desarrollar su política. Además del rey, que recupera su poder político, aunque condicionado por las cortes, además del rey, nos encontramos que la Iglesia pues mejora su capacidad de poder político. En la Baja Edad Media nos vamos a encontrar que los papas van a luchar contra los emperadores. ¿Y por qué van a luchar contra los emperadores? Por mejorar el poder político que tenían. Y para esa lucha contra los emperadores van a aliarse con Francia. Van a unirse con la política de los reyes franceses. Por eso, a inicios del siglo XIV, estamos hablando del año 1300, la sede de los papas se va a trasladar de Roma, donde tradicionalmente ha estado y sigue estando, se traslada desde Roma hasta la ciudad francesa de Aviñón. Y esto va a llevar a que en 1378, siglo XIV, se produzca el cisma de Occidente. Durante el Imperio Bizantino ya hablamos del cisma de Oriente, pues ahora vamos a hablar del cisma de Occidente. Esto quiere decir que se van a nombrar dos papas, no uno, como es la tradición en la Iglesia Católica, sino dos. Uno en Aviñón, con el apoyo de Francia, Escocia, Castilla y Aragón, y otro en Roma, con el respaldo de los estados italianos, Inglaterra, Portugal y el Sacro Imperio. Por tanto, Europa se va a dividir en dos, entre los que apoyan al Papa de Aviñón, Francia, Escocia, Castilla y Aragón, que son los dos reinos más importantes de la península ibérica, porque España todavía no existe, y otros países van a apoyar al Papa de Roma, que son los estados italianos, Inglaterra, Portugal y el Sacro Imperio. Para poder solucionarlo, se embrolla aún más la situación y se va a elegir un tercer papa, que tampoco contó con el reconocimiento de todos. Por tanto, la confusión de tantos papas en distintos lugares va a dañar el prestigio de la Iglesia, que en este momento, durante la Baja Edad Media, se va a convertir en una organización al servicio del poder político. Este cisma de Occidente, con el Papa en Aviñón y el Papa en Roma, se va a acabar en 1417, cuando se nombra a un único Papa por consenso y se va a establecer en Roma. En el Reino de León tenemos las primeras cortes, probablemente de Europa, en 1188. En León, Castilla y León, una de las reinos de la futura España, se van a llamar cortes, las cortes medievales. En otros países se llaman de manera distinta. En Francia en Inglaterra se llama parlamento, en Francia estados generales, en la zona germánica, parte de Alemania, se llama dieta, y en la zona rusa, duma. Pero todos estos nombres significan lo mismo, las cortes o el parlamento, donde se reúnen los tres estamentos, la nobleza, el clero y la burguesía. Las primeras, como hemos dicho, en el Reino de León, aquí en la península, en 1188. Siguiendo con los cambios políticos, tenemos que hablar con las crisis que se dieron durante la Baja Edad Media. En estos siglos, en el siglo XIV y parte del siglo XV, Europa va a sufrir una grave crisis política, económica y social. Se va a producir por diversas causas. Crisis agrícola, porque se acumulan una serie de años con muchas malas cosechas. Y esto va a causar desnutrición y hambruna en la población. También nos encontramos epidemias. La más importante de todas es la peste negra, muy importante, que apareció por primera vez en 1347 y tuvo varias oleadas, quiere decir que volvió varias veces más. Era imparable, era incontrolable, no se sabía de dónde venía ni qué lo producía y mataba a millares, por donde aparecía la bubo, una especie de bultos negros en el cuerpo de las personas,
la peste negra hacía aparición y destrozaba a miles y miles de vidas. Además de las crisis agrícolas y de las epidemias como la peste negra, no solo la peste negra, la gripe, otras enfermedades víricas, pero la peste era la más importante. También nos encontramos con guerras, porque el equilibrio feudal va a generar distintas guerras en distintos territorios, y el aumento de los impuestos. Cuando las Cortes aprueban el aumento de los impuestos, estos los tienen que pagar los mismos, siempre, los campesinos y los comerciantes. Y los campesinos y los comerciantes llega un momento en que se acaban arruinando porque no pueden pagar tanto impuesto. Una de las guerras que hemos mencionado, que fueron muy importantes durante la Baja Edad Media, fue la de los 100 años, que se dio de 1347 a 1453. Es probablemente el conflicto bélico más importante de la Baja Edad Media. Y esto se va a producir por la disputa sucesoria entre el rey de Francia y de Inglaterra. Una disputa sucesoria es la pelea que tienen varios reyes por controlar o entrar a reinar en un país que se ha quedado sin rey. Veréis, Inglaterra posee un gran número de tierras en Francia y quiere ser nombrado rey de Francia, no solo de Inglaterra, sino también de Francia. Porque, claro, posee más tierras que el propio rey francés. Durante la guerra de los 100 años, los ingleses controlan toda la costa atlántica de Francia, porque además son más fuertes y superiores tácticamente, su ejército es más poderoso. Pero ocurre que en 1429 aparece una figura mitificada, muy conocida, que es Juana de Arco. Juana de Arco va a dirigir el ejército francés y lo va a llevar a la victoria. Juana de Arco es una campesina, no tiene apenas formación, pero está convencida de que tiene una misión divina y con su liderazgo, con su mandato, va a liberar la ciudad francesa de Orleans. Unos años más tarde, en 1453, el año que acaba la guerra, el rey francés consigue por fin vencer y expulsar a los ingleses y con esto termina la guerra. Claro que esta sucesiva crisis, ya hemos dicho, agrícola, de epidemia, de guerra y de aumento de impuestos, va a llevar a una serie de consecuencias negativas. La despoblación, el aumento de los conflictos sociales y las persecuciones de minorías religiosas. La despoblación. Aquí volvemos a hablar de la peste negra, que acabó con la vida de 1/3 de la población europea. Si hay 30 habitantes, es un ejemplo, si hay 30 habitantes, cuando pasa la peste negra por esa localidad, quedan 20 habitantes. Es una barbaridad el porcentaje de muerte que tiene esta enfermedad. Claro que debido a esto, pues hay regiones enteras que quedan completamente abandonadas. Porque no hay población suficiente para poder habitarla. Y se va a reducir la mano de obra. Regiones quedan abandonadas y se reduce la mano de obra. Con la crisis también van a aumentar los conflictos sociales. Se van a empobrecer los campesinos y la baja burguesía. Y esto nos lleva a revueltas campesinas y a revueltas urbanas. Siempre que hay crisis y hay empobrecimiento de la población, suele venir de la mano de revueltas, de conflictos armados. Las revueltas campesinas se van a dar contra los malos usos, contra los abusos de los señores feudales. Pues los aumentos de impuestos que ya hemos mencionado, o que no se les permita marcharse de las tierras, como si fueran siervos todavía, o la justicia arbitraria. De estas revueltas destacan las jacqueries en Francia, las revueltas de campesinos en Alemania, el sur de Inglaterra en Flandes y la guerra de los Revensa en Cataluña. Las revueltas campesinas ponen su foco en la lucha de los campesinos contra los señores feudales que le aumentan los impuestos o le obligan a hacer una serie de acciones que se consideran abusos o malos usos.
mientras que las revueltas urbanas se van a dirigir contra la alta nobleza y la alta burguesía, porque en las ciudades son los que monopolizan el poder político y concentran la riqueza. ¿Qué es lo que quieren la baja burguesía o los miembros de los oficios? Pues acceder al gobierno de las ciudades y bajar los impuestos. Cosa que no van a conseguir en su mayoría. Además de la despoblación y del aumento de los conflictos, también encontramos que se va a aumentar la persecución de las minorías religiosas. Cuando hay épocas de hambre, pues se busca culpables y a las minorías religiosas, se les va a responsabilizar del hambre o de la peste. Las minorías religiosas de la Edad Media son principalmente los judíos, pero también los musulmanes en toda Europa. Dentro de las persecuciones religiosas, las más destacadas son los pogromos, que se realizan contra los judíos. Se atacan las juderías, los barrios judíos, y se producen saqueos y matanzas. Fijaros qué situación de inestabilidad da la crisis de finales de la Baja Edad Media. Seguimos hablando de la peste negra, porque la peste negra va a generar una importante crisis religiosa. Claro, la peste negra va a asesinar a miles de europeos y muchos se lo toman como un castigo divino por los pecados cometidos. Esta reflexión de que es un castigo divino, esta epidemia, se va a crear lo que se conoce como danzas de la muerte. Son teatrillos de espectáculos de teatro y de danza que tienen un mensaje doble. Recuerdan lo inevitable de la muerte, todos vamos a morir, el famoso memento mori en latín, y que todos somos iguales ante la muerte, que independientemente de nuestro poder, riqueza, prestigio, vamos a morir y que cuando muramos vamos todos a acabar de la misma manera. Por tanto, se relativiza la riqueza y las posiciones de privilegio de parte de la sociedad. Y hasta aquí el vídeo de este vídeo. Las dudas las vemos en clase.